Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar donde usted me esté viendo, mis amigos. Bueno, pues una vez más le damos la bienvenida aquí a su canal de YouTube, El Ciparrón Bantú TV. Y bueno, luego de unos cuantos días de ausencia, hoy estamos iniciando de nuevo nuestras transmisiones. Le van a llegar de forma grabada, ya que hemos venido presentando problemas y han tratado de parar nuestro canal, pero no vamos a dejar de existir y no vamos a dejar de transmitir. Bien, mis queridos hermanos, hoy le traigo un tema sencillo, un tema tan sencillo que tiene un nombre: la ignorancia mata a los pueblos. ¿Y por qué este título, la ignorancia mata a los pueblos? A veces el ser ignorante, el desconocimiento nos hace cometer errores y cometer delitos. Y eso basado en la ignorancia, esa que acaba con los pueblos. El fin de semana pasado sucedió algo que le trataron de dar una gran connotación en las redes. Connotación. Pues sabemos que en la ciudad de Morón, aquí, en un reparto, creo que le dicen al vaquerito, un grupo de personas, incluyendo algunos jóvenes, realizaron una protesta, cuya protesta primero llevó a la conversación con líderes del gobierno de la ciudad de Morón. Al no estar convencidos estas personas, pues se convirtieron más violentas. Y se dice que dentro de estas personas violentas estaban algunos embriagados en bebidas alcohólicas. Estaban actuando bajo la embriaguez de bebidas alcohólicas y empezaron a cometer desórdenes, cuyos desórdenes llevaron a actos de desobediencia, alteración del orden y, vamos a decirlo por su nombre, a vandalismo. Y cuando usted analiza, mis queridos hermanos, discúlpenme porque aquí tengo anotado algunas cosas que reflexionaba en mi grupo de asesores. Cuando usted, fíjese, comete el vandalismo, no se da cuenta que usted está cayendo en un delito penal. Y escuche como lo digo, delito penal, que está tipificado en el Código Penal cubano. Y si usted darse cuenta, cuando usted comete el vandalismo, no es un vandalismo como cree usted que lo está cometiendo. No, mis hermanos. El vandalismo lleva a cometer lo que llamamos delito contra la seguridad del Estado. Y detengámonos aquí. Detengamos aquí para analizar, para pensar y razonar y llamar a la reflexión a aquellos que creen que estos son hechos políticos. Nada que ver con eso. Porque estos llamados hechos políticos, mis hermanos, simplemente se convierten en actos de terror. No son hechos políticos porque hasta donde usted puede convertir un hecho político es que usted, bajo su derecho que le da la Constitución a protesta pacífica, usted puede ser que usted esté reclamando algo que usted entiende que merece tener atención, respuesta y satisfacción. Y bueno, como no le complacen o como no sucede como usted quiere, usted ejerce una protesta. Puede pasearse por las calles de Cuba con un cartel diciendo no estoy de acuerdo con esto. No altera usted el orden diciendo que usted no está de acuerdo. ¿Dónde usted altera el orden? ¿O dónde cae la alteración del orden?
Cuando usted trata de parar el tráfico o el tránsito, interrumpiendo las calles, cuando usted grita, vocifera, amenaza o, en sus palabras, ofensas hacia instituciones y dirigentes. Allí usted está cometiendo un acto de desorden público, tipificado así en el delito en cualquier país del mundo. Usted protesta y no tiene que ofender ni agredir. Quede claro, ni agredir. Y digo esto, mis queridos hermanos, porque desgraciadamente, compatriotas, amigos y seguidores, familia, como yo le digo, la misma familia empuja a jóvenes y a personas a cometer estos delitos que después pesan. Convertimos a jóvenes en carne de cañón de prisiones, donde no tienen cuerpo ni fuerza para defenderse y donde a veces son abusados y violados por delincuentes que están ahí adentro. Pero usted no piensa en eso. Usted piensa en satisfacer su necesidad de alterarse, de gritar, pero usted no se da cuenta a lo que están empujando a estos jóvenes. Desde el exterior, mis queridos hermanos, hay mucho dinero moviéndose para que se produzcan este tipo de actividades delictivas, tipificadas en el Código Penal. Pero a veces la ignorancia mata a los pueblos. Pensamos que es que el gobierno cubano no quiere ponerte la corriente. Es que el gobierno cubano tiene petróleo y dinero y no quiere que tú tengas corriente. Y que tú no cocines. Y que tú no tengas alimento. Nos hemos adaptado a vivir de forma parásita pensando de que el gobierno nos tiene que regalar o dar el alimento. No, el gobierno tiene que tener el alimento en sus establecimientos, donde los vende. Pero yo quiero hacerle una pequeña comparación. Hay muchas personas que dentro de Cuba no han salido al exterior y otras sí. Y saben que en el exterior, en nuestros países donde vivimos capitalistas, el gobierno no le da comida a nadie, ni a los pobres. Ni a los pobres. En los Estados Unidos, a los emigrantes cubanos le daban fustan y aquellos que estaban con el Obamacare le daban postales que son unas tarjeticas para que con esas tarjeticas pudieran acceder a alimentos. Bueno, pues Trump lo quitó, las tarjeticas y los fustas. Y muchas de estas personas que eran beneficiadas con estas postalitas para adquirir alimentos, más de 20 millones de personas quedaron sin estas postalitas. Y se cerraron estas cosas, porque el gobierno dice no tener fondos para poder llevarle a estos pobres alimentos. Pero yo no veo en Estados Unidos que los cubanos que piden a los cubanos que están en Cuba, no los que están en el extranjero. Los cubanos que están en Estados Unidos y en algunas partes del mundo, Europa, América, Asia, etcétera, un pequeño grupo, porque no puedo catalogarlos a todos, un pequeño grupo de ignorantes, un pequeño grupo de imbéciles, un pequeño grupo de anormales, que quieren provocar en Cuba un hecho de alteración social, que el pueblo se vaya a la calle, que hay un enfrentamiento entre cubanos, donde corra la sangre, donde hayan muerto, para así el gobierno de Estados Unidos justificar el solicitar a la ONU y al Consejo de Seguridad una intervención humanitaria. Pero voy a parar un momentico aquí. Estos hechos que están ocurriendo y que ocurren cuando hay violencia son delitos. Y nadie puede creer que en Estados Unidos le permitan a la población estos delitos. Y nosotros vemos en las redes sociales cómo ICE y la policía de Estados Unidos tratan
a los ciudadanos estadounidenses y también a los inmigrantes de forma violenta. ¿Estás escuchando? Violenta, provocando heridas, lesiones, traumas, hasta niños que son hasta esposados y llevados retenidos a campos de concentración llamados centros de reclusión para inmigrantes, donde no hay condiciones humanas para mantener retenidos a estos inmigrantes que duermen en el piso, que duermen tapados con un papel lumínico, que se cogen hasta por hornear, que no hay agua, que los baños están en condiciones precarias, que no hay medicamento, que hay una mala atención médica, que hay una mala alimentación que provoca la muerte, en muchos de los casos el hacinamiento en estos centros. Y yo no veo que este grupo de cubanos que exhorta a los de la isla, empuja a los de la isla a que vayan a la calle a protestar y a que cometer actos violentos de desobediencia y vandalismo, lo hagan en Estados Unidos. O se enfrenten con furia a la policía y a la ley de Estados Unidos. No, porque son unos cobardes, porque son ratas cusanas, una especie de mutación. Rata cusana es una especie de mutación, pero ninguno tiene para ir, porque sabe que el que va arrestado, va a un campo de concentración y lo deportan hasta África, como hay un cubano deportado en África que pagó sus causas, fue cogido por ICE y hoy se encuentra preso en prisiones de África. Pero nadie protesta, nadie ve con la cazuela, hay un total silencio. Pero el gobierno de Estados Unidos ha demostrado que no les interesa la democracia de Cuba. Que Cuba simplemente es una espina atravesada en el cuello porque es un país socialista que guía a los demás países a ser libres e independientes y a vivir en libertad de verdad. Pero bueno, yo he dejado para el final el pedacito que le traigo. Vuelvo a la ignorancia de los cubanos. Cuando tú alteras el orden, sabes que vas a llevar un proceso judicial y que vas a tener que pararte ante un tribunal y que ya vas a tener una causa que repercute en un antecedente penal. Tu alteración del orden, fíjate, para llevar el más suave. Pero cuando hay un hecho de vandalismo, de quemar, destrozar, romper propiedad social o propiedad del Estado, se convierte en un delito contra la seguridad del Estado. No es un hecho político. Quede claro que no hay hecho político. El hecho político es el hecho de conciencia cuando tú protestas, cuando tú no estás de acuerdo, cuando tú te expresas. Sin faltar el respeto, sin alterarte, yendo por el camino político. Lo que tú entiendes que tú no estás de acuerdo con X o con Y. Y tú, basándote en un hecho real, protestas. Pero como la ignorancia mata a los pueblos, yo te pregunto, ¿quién bloquea a Cuba? ¿El gobierno cubano? ¿Quién no quiere comida para Cuba? El gobierno cubano. ¿Quién no quiere que haya medicina en los hospitales? El gobierno cubano. ¿Tú te has preguntado eso? ¿Tú has reflexionado? Pero como somos tan ignorantes y analfabetos y anormales e idiotas, no somos capaces de darnos cuenta que Cuba tiene un bloqueo. No vamos, y yo he dirigido estas clases para mis alumnos, como yo les llamo, de vías no formales, de retrasos mentales, que tengo aquí, retrasados mentales, psicópatas y anormales, ignorantes y analfabetos, de que un señor, un senador de los Estados Unidos, ya fallecido, en los años 60, comenzó a elaborar
lo que ellos llaman embargo, pero fue un memorando para realizar un bloqueo a Cuba. En la palabra de ellos, embargo. Que al comienzo era que Cuba no negociara con Estados Unidos. Y luego se fue en el ámbito internacional a evitar que Cuba negociara internacionalmente en el mundo para obtener productos, comida, materias primas, para elaborar medicamentos, alimentos y también para la industria. Evitar a toda costa que Cuba tuviera una caída o bien profunda económica y Cuba se destruyera como hoy se está destruyendo. Este personaje se llamó Lester D. Mallory. Por favor, yo le he dicho a muchas personas, escriban Lester con la D. Mallory y vayan a Wikipedia o vayan a Google para que vean que no le estoy mintiendo, que aquí no se está diciendo mentira. Este canal, El Cimarrón Bantú TV, no trae mentira, te está diciendo la verdad frontal. Y no te estamos engañando, te estamos alertando para que tu hijo no sea violado, abusado en una prisión por delincuentes, porque tú lo empujaste a eso, porque tú lo empujaste a estar ahí. Esa sí es la pérdida de libertad. Entre machos de todo tipo, donde hay todo tipo de personas, buenas, pero hay bien malas, y destruyen a los jóvenes. Carne fresca, carne fresca. Pero si tú eres madre o padre y amas a tu hijo, no lo empujes a cometer hechos violentos para que después tu hijo se pudra en una prisión y pierda su vida y su juventud allá adentro. Porque los que pagan por eso están comiéndose un bistec, tomando cerveza o whisky, yendo a playa y salen en las redes a poner estos hechos. Y en el Código Penal está tipificado estos delitos como delitos contra la seguridad del Estado. Son delitos comunes, no son delitos políticos. Un delito contra la seguridad del Estado es un delito común, pero de gravedad. El vandalismo es un delito de gravedad. Y cuando usted quema propiedad privada o propiedad social o propiedad del Estado, usted está cometiendo un delito, sea social, privada o estatal. Y si son estatales y sociales, se considera contra la seguridad del Estado. Y usted comete un acto terrorista, porque es un acto terrorista. Quemar, y usted está borracho, usted le dieron alcohol. Y le voy a decir algo más. Usted es cristiano, usted es un pastor, usted predique lo que Cristo le mandó en la Biblia. Amor. Cristo dijo, cuando esos sionistas vinieron a tentarlos, esos fariseos, le dijeron, no reconocieron, fíjate, los sionistas no reconocen a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, no, como un profeta. Y si tú eres cristiano, tú dices, no, estos no son de nosotros, estos son satanes, representantes, demonios del diablo. Porque le dijeron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Cristo, como es un iluminado, una persona que Dios le dio esa fuerza espiritual, le dijo, oye Israel, tu Dios es uno solo y lo amarás con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como tú te amas, tú tienes que amar a tu prójimo. Amaos los unos a los otros. Eso dijo Cristo. Eso fue lo que transmitió
en la Biblia a su pueblo: ir al mundo y predicar este evangelio. Y por el mundo y predicar este evangelio. El evangelio de amor y de vida eterna. Entonces hay pastores o falsos pastores que vienen al rebaño, ¿a qué? A provocar que su rebaño llegue a la ira, que es diabólica. La ira es diabólica. La ira es del diablo. Está escrito en la Biblia, no lo digo yo. Entonces, ¿qué pastor eres tú? Si tú eres pastor, profesa amor. Y no es amor, porque Cristo lo dijo que era más fácil amar a uno, que era igual que uno, que aquel que te ofendía. Lo dijo. Pero ¿qué le dijo? También: hipócrita, saca la paja de tu ojo para que puedas ver la viga en el ojo de tu hermano. Tú que haces lo mismo. Y dijo más. Dijo que en los tiempos finales, muchos de estos fariseos que se hacen pasar por cristianos vendrán: Dios mío, en tu nombre profeticé. Dios mío, en tu nombre eché demonios. Dios mío, yo clamé tu palabra. Pero Dios, que dijo que por su fruto lo conoceréis, le dirá en aquel tiempo: apartaos de mí, hacedores de maldad. La ignorancia mata a los pueblos. Caer en la ignorancia es agredirnos entre cubanos. Es agredir al que está tratando de luchar porque tengamos la corriente, porque tengamos agua, porque tengamos comida. Pero cerrando este pedacito, para ir a la segunda parte. ¿Quién pone los precios en los mercados particulares o en la MIPYME? ¿Quién pone el precio del dólar en la calle? ¿Te has preguntado? Y te has respondido: es el Estado cubano el que pone los precios del cerdo, de la gallina, del huevo, del boniato, del plátano que viene al mercado privado. O el aceite, el pollo que viene a las MIPYME. La harina, el azúcar. El Estado es el propio cubano. Y muchos de esos cubanos hablan mal del Estado e incitan para justificarse. Pero explotan al cubano. ¿Sabes? En el extranjero también hay quien pone los precios. No hay tienda del Estado. Son tiendas privadas, de negocios privados, de consorcios, de compañías privadas, que va cuyo dinero a un individuo o a una familia. Pero al Estado lo que va es el impuesto. Pero ¿quién paga las taxas? El pueblo. ¿Y quién se pone las taxas? El privado. De todos los productos. Hay gente que piensa que el capitalismo es la solución. Pero cuando en Cuba, si el gobierno cubano quisiera, te dijera: ahora me tienes que pagar un impuesto por tu casa. Como se paga, me tienes que pagar un impuesto por andar en una moto, en un auto, como se paga en el capitalismo. Y me tienes que pagar un impuesto por tu salario y tienes que hacerme una declaración todos los años de lo que tú ganas. Porque hay un control. Vamos a tu nómina a ver lo que tú ganas. Y tienes que declararme un income tax. ¿Tú lo pagas en Cuba? A ti no te quitan nada de eso. ¿Tú pagas taxes en Cuba? No, a ti no te quitan nada de eso. Entonces sí queremos las 5 libritas de arroz del gobierno. La de media librita de aceite. El pollo y el pescado. Y si aquí no dan nada.
Aquí tienes que comprártelo tú. Y si tú no trabajas, no comes. Y aquí hay gente pasando trabajo, yendo a las iglesias a buscar una cajita de comida porque no pueden comer, porque no tienen dinero. Aquí hay millones de gente endeudada que le debe al banco dinero. Entonces, yo lo veo todos los días, lo publico. Y tú te das cuenta que es el capitalismo. Yo tuve la fortuna y el privilegio, y lo tengo que decir así, mirando al cielo y dando gracias a Dios, de que aquí me han ayudado por mi forma de ser, por ser un socialista, por ser un revolucionario, por querer lo mejor para Cuba. Me han buscado trabajo, me han ayudado. Y hay canadienses que cuando hablan mal los cubanos me dicen, no te parecen nada a esos. Tú amas a Cuba. Tú amas al cubano. Tú no deseas lo mal para los cubanos. Pero esto sí. Yo no pido invasión. Yo no pido que mi pueblo se muera de hambre. Yo no pido que mi pueblo viva en la miseria. Cuidado. Cuidado. Y ahora viene la segunda parte. Y que ya estamos casi terminando. Mis queridos hermanos, para los que no conocen, para los que no saben, Estados Unidos, si en un momento hay una crisis interna en Cuba, donde hay enfrentamientos, haya sangre, haya heridos y muertos, va a ir a la ONU y le va a decir a la ONU y al Consejo de Seguridad, en Cuba necesitamos hacer una intervención humanitaria, que va a estar apoyado por esos lacayos que están en el escudo de las Américas, y que atrás de esa intervención humanitaria no sería más que una intervención militar. Escuchen que no le estoy mintiendo. Que tiene 3 fases. Primero vendría el desgaste, que sería el lanzamiento de bombas y misiles contra objetivos civiles, contra objetivos estratégicos y contra puntos vitales. Estratégicos, fuerzas armadas, unidades militares, puentes, carreteras, aeropuertos, ferrocarril, base de transporte, hospitales, policlínicos, puntos vitales, almacenes de comida, acueducto para contaminar el agua, las plantas energéticas eléctricas que puedan quedar para que no haya corriente, donde están los depósitos de combustible, los puertos. Y mis hermanos, la segunda etapa, cuando ya no haya resistencia, sería la ocupación. Pero mientras, ¿cuántas bombas, cuántos misiles van a asesinar cubanos? No vienen con nombre. Seas tú un contrarrevolucionario, seas tú un cristiano, vas a morir igual que todos. Va a destruirse Cuba más de lo que está destruida. No va a quedar casi nada. Pero te digo algo más. Viene la ocupación. Y cuando viene la ocupación, que es transportada con helicópteros y lanzamiento de paracaidistas y en las costas desembarcos, cuando ese ejército llegue, tendrá un combate con las fuerzas vivas que queden, que muchos morirán defendiendo a Cuba. Y cuando ya hayan debilitado las fuerzas vivas cubanas, viene la tercera etapa. El gobierno provisional. Un gobierno provisional impuesto por los Estados Unidos, no de cubanos, no de los que están allá, que van a comenzar a perseguir a todo lo que era socialista o para ellos comunistas. Y las muertes correrán bien en las calles, porque el odio que tienen en estos momentos, mis hermanos, el gobierno
y los enemigos de la revolución cubana, los cubanos, hacia lo que es socialismo y la revolución, es voraz. Y muchos se acordarán de la revolución. Se comenzará a privatizar el agua, la electricidad, hospitales, fábricas, escuelas. Y vendrá la imposición de lo que tenemos hoy aquí. Taxes, impuestos y los biles. Y empezaremos a conocer lo que queríamos conocer y lo que queríamos sentir. El capitalismo. Muchos perderán su chequera porque ellos no tienen que ver nada con los puestos del socialismo. Muchos centros de trabajo van a desaparecer porque a ellos no les interesan los centros de trabajo del socialismo. Serán privados la mayoría. Y quienes tendrán derecho, los que serán seleccionados. Habrá mucha hambre. Desaparecerán los mercados agropecuarios porque cuando se instalen los Walmart y todas esas tiendas, nada de eso va a existir. Ese vandalismo no va a existir. Entonces nos acordaremos mucho. Porque nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Gracias, mis amigos y hermanos, por haberme acompañado. Mediten, piensen, razonen. Si queremos llevar a Cuba a entregársela en bandeja a los Estados Unidos para que mañana Cuba no sea la Cuba de antes. Habrán ciudades hermosas, pero habrán lugares donde vamos a ver miseria y hambre. Volverá la guardia que existía antes. La policía será como la policía de ahí o de Estados Unidos. Y las leyes no habrá más protestas porque serán reprimidas como se reprimen en los Estados Unidos. Porque para eso esa policía será preparada por los Estados Unidos. Y las leyes que vendrán serán impuestas por Estados Unidos. Y la constitución que hoy tenemos no existirá porque será la constitución de Estados Unidos. Irán a presidente los políticos que tengan poder para ir a presidente, no los que el pueblo. Le pondrán, elija este o este, pero es lo mismo. Y volverá el hambre, la miseria, la prostitución, la droga y lo peor para Cuba. Eso se los aseguro. Yo no pondría un pie en una Cuba así. Trataría de sacar mi familia para que esté conmigo, porque moriría de tristeza. Mis hermanos, gracias. Dios me los bendiga mucho. Estaré aquí más. Ahora estaremos más. Ahora grabaremos y vamos a exponerlo. Y le pido a todo que quiera ir a YouTube, inscribirse en nuestro canal. Nuestro canal es gratis. Nosotros no pedimos dinero. El que quiera donar, que done. No se lo pedimos, porque estas donaciones las vamos a dedicar para las personas necesitadas en Cuba, ayudar a Cuba. Simplemente ese es el objetivo. Gracias a todos. Ya tenemos un canal, ya tenemos de todo. Gracias a los amigos que me han ayudado, que me han regalado tanto y que me han apoyado tanto. Dios me los bendiga a todos. Y una vez más, hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos.